hermano que se lo haya aprendido? ¿Alguien se lo aprendió, hermanos? A ver, hermano Juan Gutiérrez. Mateo 1, 22 y 23. Ajá. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Lo dijo por medio del profeta. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo que llamará por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Muy bien, ¿verdad? Cuando dijo, ¿verdad? Muy bien, perfecto. ¿Alguien más, hermanos? Hermanas, hermanos, ¿alguien? ¿Nadie, hermano? ¿Hermano Angélica? Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Muy bien. ¿Alguien más, hermanos? Todo esto aconteció lo dicho por el Señor por el profeta para que se cumpliera, y una vez concebirá un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Ándale, le faltan unos pedacitos de verdad los versículos, pero está bien, ¿verdad? ¿Alguien más? Hermano Tommy. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen a dar a luz he aquí una virgen concebirá y dará a luz un niño y un hijo, y le pondrá, y su nombre será Manuel, que traducido Dios con nosotros. Por ahí va, ¿verdad? Por ahí va el versículo, ¿ah? Ahí va. ¿Alguien más, hermano, se lo aprendió? Hermano Marlene. Mateo 1, 22 y 23. Todo eso aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más, hermanos? Hermano Ramiro. Dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio de su profeta para el hijo. Una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará por nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Muy bien, hermano. Ahí va la cosa, ahí va. Muy bien, hermanos. Pues bueno, pues vamos a decir el versículo, hermanos, ¿verdad? Es Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Muy bien, hermano. Hermano Carlos, acércame el mapa para acá, ¿no, hermano? Por favor. Muy bien, hermanos, pues el día de hoy vamos ya a terminar el estudio. Ya hemos visto, hermanos, desde un comienzo, acá está acá, hermano, hasta acá, por favor. Hasta acá, hermano, y si puede poner el proyector así que para que se mire el mapa, hermano. Muy bien, hermano, pues hemos visto, hermano, que toda esta historia se desarrolla, hermanos, en Israel, hermanos, en Israel. Si recordamos, hermanos, un poquito de lo que hemos visto en estas semanas, todo el mes de diciembre, hermano, comenzamos a ver todo esto, hermano, todos estos acontecimientos bíblicos, en orden lo hemos visto. Vimos, hermano, que toda esta historia se desarrolla en Israel, hermano. En esos tiempos, hermanos, recordemos que Israel estaba bajo el dominio de los romanos. Roma, hermano, en ese tiempo era como un tipo potencia mundial. Entonces, está bajo la opresión romana, hermanos, todo Israel. Entonces, Israel, hermano, estaba dividido en provincias. La provincia del norte, hermano, era Galilea, y la provincia del sur era Judea. Y
vimos, hermanos, que primeramente cuando empezaron los acontecimientos hablamos, hermano, acerca de Juan el Bautista. Juan Bautista, hermano, fue hijo de Elizabeth y Zacarías, hermanos. De Elizabeth y Zacarías. Dios les bendiga, hermana. Bienvenida. Adelante, hermanos. Elizabeth y Zacarías. Entonces, hermanos, la palabra del Señor, hermano, comienza diciendo que Elizabeth y Zacarías, hermanos, eran una familia, hermanos, justa delante de Dios. Era una familia, hermanos, de buen testimonio. Pero Elizabeth, hermanos, era una mujer de edad avanzada y aparte, hermano, era estéril. Y su esposo Zacarías también era, hermano, de edad avanzada. Pero él, hermano, era un sacerdote y estaba ministrando en el templo. Ellos, hermanos, vivían en una región montañosa en la parte sur de Israel, en Judea. Y aunque no se sabe exactamente, hermano, la ciudad donde vivían, pero se cree, hermano, que vivían en una ciudad llamada Hebrón, hermano, una región montañosa en Judea. Pero en ese tiempo, hermanos, Zacarías estaba en el templo ministrando conforme a su oficio. Él estaba, hermanos, ofreciendo el incienso en el altar del Señor. Y dice la palabra del Señor, hermano, que un día se le apareció, hermanos, el ángel y le dijo que tanto él como su esposa, pues iban a ser padres. Entonces, hermano, vimos también que Zacarías dudó acerca de este anuncio del ángel y él, hermano, tuvo se puede decir, un castigo, quedó mudo, hermano, y no podía hablar hasta que Juan Bautista, hermano, nació. Y dice la palabra del Señor, hermano, que María se dio cuenta que Elizabeth, hermanos, estaba embarazada. Vimos que María, hermano, cuando se da cuenta que Elizabeth está embarazada, María vive en la parte norte de Israel, en una ciudad, hermano, en la provincia de Galilea que se llama Nazaret. Ahí vivía María, hermanos. Ahora, ¿cómo supo, hermanos? ¿Cómo se dio cuenta María que Elizabeth estaba embarazada? Porque el ángel le dijo. Muy bien, porque el ángel le dijo, hermana, ¿y cómo se llamaba el ángel, hermana? Gabriel, ¿verdad? Porque el ángel Gabriel o el arcángel Gabriel, hermano, le dijo a María que Elizabeth estaba embarazada. Pero cuando llega con María, hermano, le dice, salve muy favorecida, el Señor es contigo. Y María, hermanos, ella se quedó pues maravillada de esta salutación. ¿A qué se debía que el ángel viniera con ella? Entonces el ángel le dijo que no tuviera temor, porque ella, hermanos, ella había sido muy favorecida, muy bienaventurada, porque los ojos de Dios estaban sobre ella. Y el ángel le dijo que ella iba a concebir un niño y se le iba a poner por nombre Jesús, ¿verdad? Para que se cumpliese, hermano, la profecía de Isaías. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. María, hermano, se queda sorprendida de que ella, siendo virgen, iba a quedar embarazada. Recordemos, hermano, que María estaba desposada con José. Ellos todavía no estaban casados, pero vimos, hermano, que entre los judíos el desposorio era tan serio como un matrimonio, hermanos, ¿sí? Estaban desposados los dos, estaban comprometidos. Ella, hermano, se asombra de que iba a quedar embarazada, pero el ángel le dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre ella y el poder del Altísimo la iba a cubrir con su sombra. Por lo cual, el santo ser que nacerá iba a ser llamado Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que hizo María, hermanos? ¿Cuál fue la actitud de María, hermano Ramiro? ¿Cuál fue la actitud de María? Se quedó sorprendida porque el Señor dijo, el ángel dijo que iba a quedar embarazada. Pues ella no conocía a hombre alguno. Porque la Virgen dice, la Virgen María. Entonces, pero ella le dijo al Señor que se sentía bienaventurada. El Señor le ha tomado en cuenta para ser la madre del Hijo de Dios. ¿Pero qué respondió María cuando el ángel dijo que iba a quedar embarazada? Dijo, bienaventurada seré por siempre, me llamará por siempre la mujer bienaventurada. Bueno, ¿hubo otras palabras que dijo, hermano? Muy bien. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, ¿verdad? Ella tomó una actitud, hermano, de sumisión a Dios, hermanos. Muy bien. Entonces, hermano, todo eso se desarrolla en Nazaret. Ahora, el ángel le dijo, hermano, que Elizabeth también estaba embarazada. ¿De cuántos meses, hermano, estaba embarazada? Tenía de embarazo Elizabeth cuando el ángel anunció a María. 6 meses. 6 meses, porque el ángel le dijo, y este es el 6º mes de ella, la que llamaban estéril.
¿verdad? La llamaban estéril, pero ya no es estéril. Muy bien, entonces, hermano, ella queda embarazada. Cuando ella se da cuenta, hermanos, por el ángel de que Elizabeth está embarazada, hermanos, está embarazada, María, hermanos, se dirige hacia el sur, hasta la casa de Elizabeth. Y cuando llega, hermanos, dice la Biblia que la criatura saltó en el vientre de una de ellas. ¿Alguien sabe en cuál fue el vientre de que saltó, o de quién era el vientre de que saltó el niño, hermanos? De Elizabeth, porque tenía 6 meses, hermano. Entonces llega María, hermanos, y empieza, hermano, a hablar las verdades de Dios, ¿verdad? Empiezan a hablar las verdades de Dios ambas. María se queda, hermanos, como 3 meses con Elizabeth, hasta que, desde luego, se supone, hermano, que ella se quedó ahí hasta que Juan Bautista nació, hasta que el niño dio a luz. Entonces, hermano, se dirige hacia Nazaret. Para ese momento, hermano, ya María tenía un poquito más de 3 meses, hermanos, cuando se va a Nazaret. Ya se notaba el vientre. Y José, hermano, se da cuenta de que llegó embarazada María y él quiso dejarla. Dice la Biblia que pensándole en esto, quiso dejarla secretamente, porque él la amaba, hermanos, ¿sí? Entonces no quería exponerla, hermanos, a un vituperio público, porque la iban a matar. Conforme a la ley, María tiene que ser muerta, porque estando desposada, hermano, está embarazada, y eso solamente es dentro del matrimonio, hermanos. Entonces, dice la Biblia que el ángel le apareció en sueños a José y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces, dice la Biblia, hermano, que José hizo caso al ángel que le habló en sueños, y dice que recibió a María su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, ¿sí? O sea, al Hijo de Dios. Eso quiere decir, hermanos, que entonces María, hermanos, tuvo hijos con José. Sí, José no la conoció, José no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que tuvo al niño Jesús, y después ya se juntó con José, hermanos. Entonces, vimos, hermano, que entonces José la toma por mujer, ¿verdad? Esto, hermano, se desarrolla en Nazaret. Y vimos, hermano, que en ese tiempo hubo un edicto por parte de Augusto César, que todo mundo fuese empadronado, cada uno en su ciudad. Vimos, hermano, que todo esto era algo profético, porque recordemos, hermano, que según la profecía de Miqueas, en Belén iba a nacer el Mesías, ¿verdad? En Belén iba a nacer el Mesías, pero ellos vivían en Nazaret. Entonces, hermano, Dios obró de una manera maravillosa, hermano, para que el emperador, hermano, promulgara un edicto. ¿Sí? Augusto César promulgaba un edicto que todo el mundo fuese empadronado. Vimos, hermano, que cuando dice que todo el mundo, no se refiere, hermano, a toda la tierra, a todo el mundo, a todo el globo terráqueo, sino solamente a la parte donde él gobernaba, hermano, ¿sí? En este caso, hermano, Israel, todos los que vivían en las diferentes ciudades de Israel tenían que ir a su ciudad donde ellos nacieron, su ciudad natal. Entonces, hermano, José y María se fueron a Belén, porque ahí era la casa de José. Ahí nació José, era de la familia de David. Entonces, él se dirige hasta Belén conforme al empadronamiento que se iban a hacer. Y vimos, hermano, que entonces se van a Belén. Pero cuando llegan a Belén, hermanos, vimos que había mucha gente. Había mucha gente, hermanos. Y todos los mesones estaban llenos de gente. ¿Cuál fue la razón, hermano, por lo que había mucha gente en Belén, hermana Tommy? No, le digo la hermana Tommy, hermano. ¿Cuál fue la razón por la que había mucha gente en Belén, hermana? Por el empadronamiento. Porque Ajá. iban a empadronarse. Ajá. Muy bien, por el empadronamiento, ¿verdad? Porque toda la gente, hermano, que vivía afuera, hermano, tiene que ir a su ciudad. Entonces, Belén, hermano, había mucha gente. Así como cuando aquí en Ensenada, ¿verdad?, hay carnaval, hermano. Ustedes se dan cuenta, pero, hermano, hay mucha gente que viene de fuera porque quieren venir al carnaval, las carreras, y regularmente, hermano, los hoteles se llenan de gente, porque hay mucha gente de fuera. José y María, hermano, están en Belén y llegan ahí, hermano, para ser empadronados, pero no había lugar para ellos en el mesón, porque había mucha gente, hermanos. Y dice, hermano, que María ya quería dar a luz, y José buscaba un cuartito para ellos, hermano, pero no había lugar. Entonces, hermano, dice que se dirigieron a un pesebre. Un pesebre, hermano, es un lugar donde comen los animales, donde amarran los animales y tienen ahí su cajita para estar comiendo.
Y dice, hermano, que allí María dio a luz en un pesebre. Vimos que un pesebre, hermano, no es un lugar muy cómodo, huele mal, hermanos. Hay animalitos, hay chinches, pulgas, garrapatas, de todo ahí, hermanos, porque ahí están los animales. Hermanos, ahí nació el Señor Jesucristo. En un pesebre, hermanos, donde los animales comen, ahí nació nuestro Señor. Y dice la Biblia, hermanos, que en ese momento, hermanos, estaban unos pastores alrededor paseando sus ovejas, hermanos. Y vimos, hermano, que se apareció, hermano, un ángel y les dio una noticia a los pastores de que había nacido, hermano, el rey de Israel, el Mesías. Entonces dice que los pastores se quedaron, hermano, asombrados. Y conforme a su asombro, hermanos, de pronto se apareció, hermano, muchos ángeles. Se aparecieron muchos ángeles que daban a Dios gloria. Gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad a los hombres. Y empezaron a glorificar a Dios. Y dice, hermanos, que los pastores se dirigieron hacia Belén y dice que encontraron a María con el niño ahí en el pesebre, hermanos. Y les dieron la noticia a María de lo que habían visto, los ángeles que habían visto, hermanos. Entonces, hermanos, ahí estuvimos viendo, y también, hermanos, vimos cuando María y José, hermanos, llevan al niño, hermanos, a circuncidarlo. Al 8º día, hermanos, de nacido, el niño tiene que ser circuncidado conforme a la ley de Moisés, ¿sí? El niño fue circuncidado y también, hermano, fue presentado al Señor. Vimos, hermano, cuando lo llevan al templo y presentan al niño, y vimos, hermano, cuando un hombre llamado Simeón, que él esperaba la consolación de Israel, esperaba, hermano, al Mesías que iba a liberar al pueblo de Israel, hermano, de la opresión romana. Él ve al niño, hermanos, y Dios, hermano, le pone en su corazón y le dice que él es el que iba a liberar, hermano, a Israel, el Salvador. Y Simeón, hermano, dice: ahora puedes llevarme, Señor, porque han visto mis ojos la consolación, la salvación de Israel. Y dice, hermano, que también ahí estaba Ana la profetisa. Vimos, hermano, que un profeta, hermano, o una profetisa, no nada más, hermano, habla las cosas futuras, sino que habla las verdades de Dios. Y Ana, hermano, también, ¿verdad? Empezó a hablar a todos acerca del niño, ¿verdad? Y ahí presentan al niño, hermanos. Entonces, hermanos, vimos que ellos se encuentran ahí, hermanos, en Belén. Pasa el tiempo, y dice la palabra del Señor, hermanos, que vienen del oriente, hermanos, a Jerusalén unos magos, hermanos. Vienen del oriente a Jerusalén unos magos, ¿sí? Y vienen buscando, hermanos, al Salvador, al Mesías que había nacido. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios ya les había, hermanos, de alguna manera revelado, hermanos, que había nacido ya el Mesías en Belén. ¿Cómo lo supieron? Porque dice que en el oriente, hermano, apareció una estrella que los iba guiando. Ahora, ¿cómo supieron, hermano, estos sabios, esos astrónomos, estos científicos, hermanos, que se había aparecido, hermanos, la estrella que los iba a guiar a donde estaba el Mesías? Porque, hermano, al parecer, hermanos, ellos, hermanos, supieron por cuestión de Daniel, hermano. Recordemos, hermano, que Daniel, cuando estuvo, hermano, en la cautividad allá en Babilonia, Daniel, hermano, siempre se sujetó a Dios, siempre fue obediente a Dios, hermanos, y todo ahí, hermanos, se regó la noticia acerca, hermano, de Dios y del Mesías futuro. Y por eso, hermano, se cree que los magos, hermano, supieron acerca del Mesías, ¿sí? Ellos, hermano, sabían, hermano, la posición de las estrellas, y ellos fueron guiados por esta estrella milagrosa, hermano, hasta donde el niño había nacido. Venían del oriente. No eran 3, hermano, no eran Melchor, Gaspar y Baltasar, no. Era una caravana, porque ellos traían, hermano, oro, incienso y mirra. Y había muchos ladrones por el camino, y por eso, hermano, ellos venían acompañados. Era una caravana, hermano, de científicos. Entonces, vimos, hermano, cuando ellos llegan hasta Jerusalén, hermano, para buscar al niño. Y dice la Biblia que Herodes, hermano, lo recibió, y ellos dijeron: pues venimos para adorar al niño que ha nacido, al Salvador, al Rey de los judíos, porque su estrella hemos visto en el oriente, y venimos para adorarle. Y Herodes dijo: no, pues no sabía, pero pues búsquenlo, y cuando lo hallen, díganme dónde está para que yo también vaya y le rinda toda la adoración, porque él es el rey. Y dice la Biblia, hermano, que él indagó diligentemente, hermano, con los escribas y con todas las personas que sabían de la ley, dónde había de nacer el niño. Ellos le dijeron
en Belén de Judea, porque así está escrito. Y dice la palabra del Señor, hermano, que los sabios, los científicos se van, hermano, a buscar al niño y le encuentran en Belén, porque los iba guiando la estrella. Y la palabra del Señor dice, hermano, que la estrella los guió hasta donde estaba el niño. Y dice que entrando, hermano, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. ¿Cuántos años tenía aproximadamente Jesús en ese tiempo, hermano Pancho? Como 3. ¿Un poquito menos? Aproximadamente como 2 años. Y ahorita vamos a ver por qué. Y dice el hermano que ofrecieron al oro, incienso y mirra. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que ellos ellos hablaron con María, ¿verdad? Y con José acerca de todo lo que habían visto. Y dice la palabra del Señor que María guardaba todas esas cosas en su corazón, hermanos. El niño ya estaba grande. Entonces, hermano, ellos estaban en Belén y ellos, hermanos, se fueron por otro camino porque el ángel les dijo, ¿verdad? El ángel, hermano, en Revelaciones dijo que se fueran por otro camino porque Herodes iba a buscar al niño para matarlo. Hermanos, pues ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, hermano, y vemos, hermano, cómo la palabra del Señor, hermano, se va desarrollando. Cómo lo que no dice Mateo, hermano, lo dice el Evangelio de Lucas. Y lo que no dice Lucas, lo dice el Evangelio de Mateo, hermanos. Entonces, es un rompecabezas de 2 piezas que todo encaja correctamente. Muy bien, hermano, vamos a continuar entonces, ¿verdad? Lo que el estudio dice. Entonces, hermano, aquí nos quedamos, hermano, en el versículo, terminamos el punto K, donde dice, después de un año aproximadamente, vinieron los magos o sabios del oriente. Ya vimos eso, hermano, y vamos a continuar con el punto L y terminar hasta el punto P. Vamos ahora, hermanos, a ver acerca de la huida a Egipto de José, María y el niño Jesús. Ellos huyen, hermano, a Egipto. Y vamos a ver ahí a Mateo capítulo 2, versículo 1 al 12, hermanos. Mateo 1, versículo 12. Mateo 2, versículos 1, 12. Mateo capítulo 2. Mire, hermano, vamos a leer del versículo, hermanos, número 12 hasta el versículo hermanos, número 20. ¿Sí? Mateo 2, versículos, hermanos, del 12 al 20. Lo vamos a leer, hermanos, de manera alternada. Yo leo el 12, ustedes el 13 y cada quien leemos un versículo y nos unimos en el número 20 y después vamos a hacer una oración, hermanos. Dice la palabra del Señor: pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo diga, porque acontecerá que ellos buscarán al niño para casarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció a José en Egipto.
diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Hasta ahí, hermanos. Hermanos, todo esto acontece, hermanos, para que se cumpliese lo dicho por el Señor. Todo esto, hermano, acontece para que se cumplan las escrituras. Hermano, desde la anunciación, cuando fue el ángel, hermanos, con María y le dijo que iba a ser madre, hermanos, eso, hermano, ya estaba escrito 700 años, más de 700 años, hermano, antes, por el profeta Isaías. He aquí el Señor os dará señal, ¿verdad? Cuando vimos, hermano, que dice que la Virgen iba a concebir un hijo, llamará su nombre Emanuel. Eso, hermano, ya estaba profetizado más de 700 años antes y se cumple con el Señor Jesucristo. Hermano, todo lo que ha acontecido, vemos cómo la mano de Dios, hermano, va dirigiendo todo esto. Se cumple, hermano, profecía tras profecía, tras profecía, tras profecía. Hermano, a mí me sorprende mucho cuando, por ejemplo, el empadronamiento. Si no hubiera habido, hermano, un empadronamiento, María hubiera dado a luz en Nazaret y no se hubiera cumplido la profecía de Miqueas que iban a hacer en Belén. Pero Dios puso, hermano, en el corazón, hermano, del emperador para que hiciera un empadronamiento y ellos se fueran, hermano, hasta Belén, y ahí se cumple la profecía que iban a ser el niño, hermanos, en Belén. Ahora, hermanos, también dice la palabra del Señor, ahí no vamos a ir ahí por cuestión del tiempo, hermanos, pero dice en Oseas capítulo 11, versículo 1, y de Egipto llamé a mi hijo. ¿Sí? ¿Cómo ocurre esto, hermanos? Cuando Herodes, hermanos, se vio burlado por los magos, se enoja mucho porque él esperaba que los magos llegaran y le dijeran: vive en tal dirección, vive en tal calle, en tal esquina, ahí en Belén, y ahí está el niño. No, sino que los magos, hermano, por revelación del ángel, se fueron, hermano, a su tierra por otro camino. Entonces, hermano, dice la Biblia que Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años, ¿sí? Menores de 2 años, conforme al tiempo que había inquirido por los magos. Por eso, hermanos, dice la Biblia que por eso decimos que el Señor Jesucristo, hermano, tenía aproximadamente 2 años, porque Herodes, hermano, ya había indagado, ya había investigado cuánto tiempo bien más o menos, hermano, había pasado hasta ese tiempo, y por eso dijo: no, el niño más o menos tiene 2 años. Y mandó asesinar a todos los niños de alrededor, hermanos. ¿Ves eso? Entonces, hermano, cuando ocurre esto, dice la Biblia, hermano, que el ángel le dice a José: vete de esta tierra porque Herodes va a procurar matar al niño. Entonces, hermano, dice que él se va, hermano, a Egipto. Ahora, ¿dónde está Egipto, hermano? Egipto está en la parte sur de Israel. Si el mapa estuviera más amplio, hermano, Egipto está para acá, mire, hermano, al sur. Hasta allá se va, hermano. Mire todo lo que recorre, hermano, No estamos hablando, hermano, de una distancia de 1 kilómetro. Es mucho tramo, hermano. Está muy lejos. Pero José, hermano, quería salvar la vida del niño, porque ese hombre, hermano, lo quería matar y mandó matar a los niños de todo alrededor. Los mandó a asesinar, hermanos. Y ahí, hermano, también se cumple una profecía, hermanos. Ahí vemos, hermano, el punto el M, hermano, que dice la matanza de los niños de Belén. ¿Sí? Él los manda a matar. Ahí dice, ¿verdad? Dice: entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías. Mi hermano, se cumple otra profecía de Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora por sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Jeremías 31:15, hermanos. Ahí también, hermano, se cumple esa profecía, la matanza de los niños. Qué interesante ver, hermano, cómo se cumple todas las profecías, hermano. En su debido tiempo, hermano, las profecías se van cumpliendo. Aquí dice la palabra del Señor: entonces se cumplió.
Ahora, hermano, vamos a ver también ahora el regreso de Egipto a Nazaret. Ellos, hermanos, recuerden que ellos están en Nazaret hasta el tiempo, hermanos, que José se da cuenta que ya murieron los que procuraban matar al niño, ¿verdad? Ahí lo encontramos, hermanos, ahí en el versículo 19. Miren lo que dice, hermano. Vamos a leer del 19 al 23. Dice, pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel. Porque él estaba en Egipto, hermanos. Porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Bien, hermano, mire, ellos están, hermano, en Egipto, en la parte sur de Israel. Está en Egipto, hermano. Entonces, dice la Biblia, hermano, que el ángel le dijo, vete nuevamente, hermano, vete nuevamente a Judea. Pero en el Judea, hermano, tuvo miedo porque Arquelao, el hijo de Herodes, estaba reinando en esta parte, en Judea, hermanos. Y él dijo, no, hombre, si así era el padre, también va a ser el hijo. Tal el padre es el hijo, ¿verdad? Él dijo, no, también va a ser un asesino Arquelao. Tuvo temor. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor, hermanos, que nuevamente, hermanos, tiene una revelación en sueños. Y también se le dice, bueno, entonces vete a la región de Galilea. O sea, él se va a la parte norte, en Galilea, no en Judea, en Galilea. Y dice, hermanos, que él habitó, dice, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Ahora, ¿cuál es la razón, hermano? ¿Por qué creen que él se fue a Nazaret? ¿Por qué no se fue, hermano, a otra ciudad que en ese tiempo estaban? Recordemos, hermano, que este mapa es de los tiempos de Jesús. ¿Por qué no se fue, hermano, a Caná? ¿Por qué no se fue, hermano, a Capernaum? ¿Por qué no se fue a Betsaida? ¿Por qué se fue a Nazaret? ¿Por qué creen, hermano? ¿Por qué, hermano? Porque la policía decía que se había llamado Nazaret. ¿Y por qué cree usted, hermano, que José, hermano, tuvo ese sentir de ir ahí? Porque el Espíritu lo dio para allá. Porque ellos, hermano, ya conocían Nazaret. Y les fue más fácil, hermano, ir a Nazaret, pero era para que también se cumpliese la profecía, hermanos. Entonces, hermano, ellos se van a Nazaret y ahí viven, hermanos. Ahí se quedan. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí, hermano? Allí en Nazaret. Bueno, el Evangelio de Mateo, hermano, hasta el versículo 23, ahí terminan los acontecimientos. Pero ahora vamos a ver qué dice Lucas, hermano. Mire, vamos a Lucas capítulo 2. Vamos a Lucas capítulo 2, a ver qué nos sigue diciendo de los acontecimientos, hermano. Lucas capítulo 2. Vamos a ver, hermano, en Lucas capítulo 2, versículo del 39 al 40. ¿Alguien si lo tiene, hermano, lo puede leer, por favor? Lucas 2, 39 al 40. ¿Qué dice, hermano? Mira. Sí, hermano. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Gracias, hermano. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos. Dice que ellos se van a Nazaret. Y hasta aquí, hermano, dice aquí el versículo 39, hermano. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Es lo que nos dice Mateo, hermano. Están en Nazaret. Dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Fíjese, hermano, aquí estamos hablando, hermano,
acerca, hermano, de su humanidad. Acerca de su humanidad. Recordemos, hermano, que Jesús es hombre y también es Dios. Como hombre, hermano, él crecía y se fortalecía. ¿Sí? Crecía y se fortalecía. Aquí está hablando, hermano, hablando de una manera física, conforme a su cuerpo. Recordemos, hermano, que en cuanto a la ley, ellos tenían, hermano, una dieta muy estricta, una alimentación muy estricta, hermano. Él crecía y se fortalecía porque él fue sujeto a la ley. Recordemos, hermano, que todo eso se desarrolla, hermanos, en un tiempo en que estaba en vigencia la ley todavía, hermano. Él crecía y se fortalecía. Se comía, hermano, todo lo que sus padres le daban. Se comía, hermano, todo lo que María preparaba, todo lo que estaba en la mesa, él se comía, crecía y se fortalecía. No era un niño, hermano, que viviera con una alimentación desordenada. No comía sabritas, no comía soda, no comía dulces, nada de eso, hermano. Él crecía y se fortalecía, hermanos. Dice, y se llenaba de sabiduría. Y se llenaba de sabiduría. Pero, hermano, si él es Dios, ¿por qué dice entonces, hermano, que él se llenaba de sabiduría? Hermana Vicky, ¿por qué cree usted, hermana, que él se llenaba de sabiduría? ¿Por qué cree usted? Si él es Dios y todo lo sabe, ¿por qué, hermana? ¿Tiene usted nada más? Hermano Juan Gutiérrez, ¿por qué si él es Dios? ¿Por qué dice la Biblia que él se llenaba de sabiduría? Se llenaba de sabiduría. Porque bien dice que mientras él crecía, se alimentaba y crecía, porque creo yo que fueron el tiempo de su reino. ¿Se me olvidó? ¿Hermano Cuquita? Porque no hombre y 100% Dios. Entonces, como estaba en la tierra, pero estaba haciendo las cosas de hombre. Muy bien, ¿verdad? Porque, hermano, si él ahí, el niño ahí, hermano, recordemos que él es hombre y también es Dios. Él como hombre, hermano, él fue humilde y se dejó enseñar. Si él hubiera dicho, no, yo soy Dios, yo todo lo sé y a mí no me van a enseñar nada, pues no hubiera ido a la escuela y hubiera desobedecido a sus padres. Pero él nunca pecó. Eso quiere decir, hermano, que él entonces siempre estaba dispuesto, hermano, a recibir. Dispuesto, hermano, a recibir. No digo aprender porque todo lo sabía, pero sí a recibir más. Sí, hermano. O sea, él no estaba sentado y decir, enseña otra cosa, esas ya me las sé. No, también eso me lo sé. No, hermano. Dice que él se llenaba de sabiduría porque él con un corazón humilde siempre estaba dispuesto a aprender. Es como ustedes, hermanos. Muchas de esas cosas ya las sabemos. Pero sin embargo, usted no está con un pensar de decir, ya cámbiale, ya digo otra cosa, eso ya me lo sé, cada año lo enseñan. No dice eso, ¿verdad que no, hermanos? Ya lo saben, son cosas que ya sabemos, pero estamos recibiendo, hermanos. Tenemos un corazón humilde y estamos recibiendo, hermanos. Porque hay muchos que a lo mejor no lo saben. Pero en este caso, hermano, él ya sabía todo, pero él nos enseña la humildad. Él estaba dispuesto, hermano, a recibir siempre. Aquí dice la Biblia, hermano, y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Cuando dice, hermano, que la gracia de Dios era sobre él, era que los demás que estaban alrededor veían la influencia de Dios en él, hermanos. Así como cuando usted, hermano, hace las cosas bien, hermano, su trabajo en la iglesia, con su familia, y dice, oye, tú tienes gracia para hacer las cosas, tienes gracia para hablar, tienes convencimiento, te fluyen bien las palabras, tienes un bonito modo, la gracia, tú vas a alguna iglesia, se ve que la gracia de Dios está sobre esa persona, hermanos. Y así era el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la gracia de Dios era sobre él, hermanos. Entonces, hermanos, ahora vamos a leer, hermanos, del versículo número 41 al número 52. Vamos a ver, hermanos, ¿qué hizo el Señor Jesucristo de los 12 hasta los 30 años, hermano? Vamos a leer del versículo 41 al 52, hermanos. Yo leo el 41. Ustedes el 42 y cada quien leemos un versículo. Todos nos unimos en el número 52, hermanos. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua.
Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y descendió con ellos y volvieron a Nazaret, y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Bien, hermano. Dice aquí la palabra del Señor, hermanos, que cuando el Señor Jesucristo tuvo 12 años, o sea, hermano, mire, está hablando, hermanos, la palabra del Señor nos habla de un tiempo, hermano, desde que él tenía más o menos 2 años hasta los 12. De estar chiquito a los 12 años. Ese niño, hermano, fue bien obediente, crecía, se fortalecía y se comía todo lo que le daban de comer, crecía. Cuando él tiene 12 años, hermano, dice la palabra del Señor que ellos subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta, hermanos. Era una fiesta y dice la palabra del Señor que ellos, hermano, de estar en Nazaret, subieron a Jerusalén. Recordemos, hermano, que cuando la Biblia dice, hermano, que cuando alguien va a ir a Jerusalén, siempre se dice subir a Jerusalén. Cuando una persona se va de Jerusalén y se va a su ciudad, se dice descender de Jerusalén. No quiere decir que es un pico, el pico de Orizaba y sube, hermano, no, sino que se considera, hermano, a Jerusalén la ciudad del gran rey, hermano. Una ciudad importante en Israel, por eso se dice subir, hermano. ¿Sí? Entonces, hermano, dice aquí la palabra del Señor que ellos, hermanos, subieron a Jerusalén a una fiesta. Entonces, hermano, dice que al regresar ellos, cuando se acabó la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Ellos se quedan en Jerusalén, hermano. Perdón, ellos están en Jerusalén y ellos se regresan. Pero, hermano, como había mucha gente, porque era una fiesta, hermanos, dice que el niño se quedó ahí. Ahí se quedó el niño. ¿Qué hacía el niño ahí, hermanos? Estaba con las personas muy sabias, hermano, en cuanto a la ley. Estaba, hermanos, con gente muy importante, con doctores de la ley, hermanos. Estaba discutiendo acerca de las cosas de Dios. Y esos hombres, hermano, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Todos los que oían, hermano, al niño Jesús ahí, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. El niño estaba ahí, hermano, y tenía 12 años. Hermano, en ese momento, el Señor Jesucristo, hermano, estaba, hermano, en ese momento hablando las verdades de Dios como Dios. Como Dios, hermano. En ese momento, hermano, el Señor Jesucristo estaba hablando, hermano, como Dios, porque Dios todo lo sabe, hermano. No puede haber, hermanos, un niño de esa edad que tenga tanta sabiduría si no es el niño Jesús como Dios, hermano. Él sabe mucho. Por eso, hermano, todos los que lo oían decían: ¿viste cómo sabe tanto? ¿Cómo sabe el niño tanto? Si su padre es un carpintero, ¿cómo es que este niño sabe tanto? Y dice que se maravillaban de lo que enseñaba y de lo que le preguntaban, de las respuestas que daba, porque Él es Dios, hermano, y Dios todo lo sabe, hermano. ¿Sí? Entonces, dice aquí la Biblia, hermanos, que sus padres lo empezaron a buscar y no lo hallaron. Y cuando le vieron, hermano, se sorprendieron y le dijo María. Fíjese, hermano, aquí dice, y le dijo su madre. Recordemos, hermano, que el autor de Lucas, hermanos,
es el que está narrando esto, ¿verdad? El autor, y él, hermano, está dándole la posición a María como la madre de Jesús. Por eso que dice, y su madre le dijo, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. No entendían ellos, hermano. Ellos en su humanidad, hermano, y en su mente limitada, ellos no entendían, hermano, el propósito por el que el Señor Jesucristo vino y todo lo que iba a enseñar y todo lo que iba a hacer, hermanos. ¿Sí? Y dice, hermano, que cuando él se encontró con ellos, dice que descendió con ellos. Ahora encontramos nuevamente la palabra descender, porque se va de Jerusalén a Nazaret, ¿sí? Descendió con ellos, hermanos, y volvió a Nazaret. Y luego dice la Biblia, hermano, que estaba sujeto a ellos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, hermano, cuando ya se va a Nazaret? Estaba sujeto a ellos. Se sujetó a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo, hermanos, de los 12 años en adelante? ¿Qué hizo, hermanos? Estudió, se preparó, trabajó, ayudó a sus padres, estuvo con María, le ayudaba a todo, y también a José. Él aprendió, hermano, el oficio de su padre, José. En su humanidad, hermano, él estuvo ahí sujeto a sus padres y él trabajó, hermano. Recordemos que él todo lo sabe, pero él estuvo sujeto. Eso quiere decir que estuvo dispuesto a recibir, aunque todo lo sabe, pero como humano, él estuvo dispuesto a recibir, hermano. Él fue carpintero. Él emprendió el oficio de la carpintería. Estuvo sujeto a sus padres. Cuando alguien le pregunte, hermanos, ¿qué hizo Jesús cuando estuvo en Nazaret? ¿Qué hizo? Estuvo sujeto a sus padres. Eso es, hermano, lo que todos los hijos deben o debemos de ser con nuestros padres. Mientras estemos en su casa, hermanos, sujetos a sus padres. Están sujetos, hermanos. Hermano, yo le voy a decir una cosa. A lo mejor alguien puede diferir algo. Pero hay hijos, hermanos, hay hijos que cuando van creciendo, dicen, no, yo ya me voy a independizar. Yo me voy a independizar, ya tengo trabajo y tengo por ahí una casita, ¿verdad? Son jóvenes, hermano, son jóvenes. No estoy hablando, hermano, de alguien de arriba de 40 años, no. Son jóvenes, hermano, de 17 años, de 18 años, de 16 años. Pero, hermano, pues son responsables y ellos ya se quieren independizar. Quieren dejar a sus padres. Hermano, yo no estoy de acuerdo con eso, porque la Biblia dice, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Eso quiere decir que hasta que se casen deben de dejar a sus padres, hermano, cuando tienen esa edad. Pero yo no estoy hablando, hermano, de alguien ya maduro, grande, pues hay que estar maduros, te vas a estar con sus padres, hermano, pues eso ya no, hermano, ya da que pensar eso. Pero, hermano, la palabra del Señor, hermano, dice, hermano, que este niño, cuando tenía de los 12, hermano, iba creciendo, hermanos, era un adolescente y él no quiso independizarse. ¿Qué hizo, hermanos? Se sujetó a sus padres, estuvo ayudándoles, hermano, se enseñó a trabajar. Porque más adelante, hermano, cuando él comienza su ministerio, vemos que José ya no está, hermanos. Eso quiere decir que José murió y el Señor Jesucristo, hermano, estuvo con María ayudándole. Porque fue buen hijo. Él en su humanidad, hermano, él podía hacer mucho. Perdón, como Dios. Pero como humano, hermano, se sujetó, fue obediente y apoyó a sus padres, hermanos. Siempre. ¿Cómo sabemos, hermano, también que él estuvo sujeto a sus padres? Hermano, hay varios versículos. También dice ahí, hermanos, ahí en Mateo, donde vimos ahí en Mateo 2, 22 y 23, dice que él, hermanos, se sujetó a sus padres mientras crecía y se llenaba de sabiduría. Y aquí también lo vemos, hermanos. ¿Verdad? Aquí también lo vemos en el versículo 52. Crecía en sabiduría y en estatura. Cuando dice, hermano, que él crecía, hermano, en sabiduría y en estatura, hermano, se refiere, hermano, a que él, hermano, era un hombre hecho y derecho, hermano. No se refiere, hermano, a físicamente. Porque hay personas, hermanos, sanas,
que son bajitas. Y hay personas sanas que son altas. Si se quise referir, hermano, en cuanto a la estatura física, hermano, entonces, hermano, estaríamos diciendo que alguien chaparrito, pues no es sano. No, hermano, se refiere, hermano, a una persona, hermanos, con valores, dispuesto a ayudar, dispuesto, hermano, a apoyar siempre, hermano, tanto a sus padres como a los conocidos. Así era Jesús, hermanos. Así era Jesús. Él crecía, hermano, en conocimiento y en estatura. Era un buen hombre, hermanos. Era un buen hombre. A eso, hermano, a eso también se le llama, hermano, también el tiempo, hermanos, o los años del silencio. Porque la Biblia, hermano, no nos da mucho detalle de todo lo que él hizo de los 12 años a los 30. No nos da mucho detalle. Solamente dice, hermano, que él cuando estuvo en Nazaret se sujetó a sus padres y crecía en sabiduría y en estatura. Hasta ahí dice, hermano. ¿Cuándo volvemos a ver, hermano, a Jesús? Después de ahí, hermano, ¿cuándo lo volvemos a ver? ¿Alguien se acuerda? Cuando se bautizó. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué lo volvemos a ver ahí en el bautismo? ¿Por qué? Porque él ahí, hermano, comienza el ministerio, hermanos. ¿Cuál ministerio, hermanos? ¿Cuál ministerio? De predicar el evangelio, hermanos. Predicar el evangelio, de que él era el pan de vida, de que él era el salvador, de que él era la resurrección. Hermano, cuando él estuvo aquí en la tierra, él habló todo eso. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y llegará a pastos. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí quede no tendrá sed jamás. Hermano, él predicó todo eso, hermano. Eso es predicar el evangelio. Él habló que él es el Salvador. Él es el Salvador, hermanos. De los 30 a los 33 años, porque 3 años, hermano, duró su ministerio. Después de los 33 años, hermano, él muere en la crucifixión. Muere y también resucita, hermanos. Hermano, estos son los acontecimientos, hermanos, acerca, hermanos, de el nacimiento del Señor Jesucristo, su niñez, en su orden bíblico y sucesivo, hermano. Entonces, hermano, vemos que entonces todo esto, la palabra de Dios lo dice, hermanos, detalladamente. ¿Cuánto aprendemos, hermano, cuando hablamos de todo esto, los acontecimientos? Y vemos, hermano, que solamente 2 evangelios lo hablan, tanto Mateo y como Lucas también. Lo que no dice Mateo lo dice Lucas, y lo que no dice Lucas lo dice Mateo. Hermano, pues aquí terminamos el estudio. Aquí terminamos, hermano. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o un comentario que usted quiera añadir, hermano, también. ¿Habrá alguien, hermanos? ¿Sí, hermano? Yo nomás una cosa que digo, lo importante de congregar, porque hay mucho crecimiento. Yo en lo personal, que tengo viniendo a la iglesia, los caminos de Dios, he aprendido mucho. Amén, hermano. Gracias a Dios, hermano. La principal cosa que he aprendido es saber perdonar. Amén. Si no perdona a uno, pues se queda uno con el resentimiento. Así es. Yo con mi hermano sobre el perdón. Mira, yo aprendí a perdonar, pero no me perdoné a mí mismo. Porque no perdonar, digamos, en este caso, a tus deudores, pues no me vas a llegar. Yo, sin embargo, si yo fuera a la casa de la persona a hacer problemas, no me problema yo. Así es, hermano. Así es, hermano. Qué bueno, hermano, qué bueno que está aprendiendo. Y todo eso, hermano, lo vamos aquí, en la escuela dominical. ¿Alguien más que quiera opinar algo, hermano? ¿O preguntar algo? ¿No, hermano? Bien. Pues, hermano, pues entonces aquí terminamos nuestro estudio, hermanos. Este es, hermano, el estudio de los acontecimientos sobre el nacimiento y niñez de Jesucristo en su orden bíblico y sucesivo, hermano. Y tenemos, hermano, por nuestro versículo de memoria, hermano. Grábeselo, hermano, porque se lo vamos a preguntar el próximo año. ¿Sí, hermano? ¿Quiere añadir algo, hermano? Usted comentó de las profetizas. Me preguntaron a mí qué era una profetisa. Y usted dijo que la profetisa era la que hablaba verdades de Dios. No había como la predicación de los viernes que hablaban en nombre de Jesús, pero no eran falsos.
¿Había profetizas buenas y malas o solamente profetizas que hablaban las verdades de Dios? No te entendí, hermano, ¿cómo? Así como había profetizas, Ujú. usted ha hecho un comentario que la profetisa hablaba verdades de Dios. Ajá. No había profetizas en contra. Sí, hermano. Me preguntaron, ¿es una profetisa? Pues yo con ustedes, que es la que profetiza de tu futuro. Ajá. Pero así como hay profetizas, como dijo usted ahorita, que hablan las verdades de Dios, Sí. hay profetizas que son contra. En contra, sí, hermano, sí hay. De hecho, hermano, pues hoy en día, hermano, en la actualidad, hay hombres, hermanos, hay hombres. Eso es muy bueno, hermano, es muy bueno saber todo eso, hermano. Mire, ahorita, hermano, ya no hay profetas. En cuanto a las cosas buenas, hermano, ya no hay, porque esto, hermano, esto ya quedó cerrada la profecía. Eso es todo lo que debemos de saber. Pero, hermano, Satanás, hermanos, usa sus falsos profetas. Por ejemplo, hermano, Nostradamus. Bueno, no cabe aquí, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ese hombre que mucho habla, Nostradamus, ¿cuánto profetizó, hermano? Sí, profetizó. Pero dígame, hermano, ¿profetizó algo bueno? Puro desastres, hermano. Esto, hermano, no es de Dios. No es de Dios, porque la palabra del Señor, hermano, dice que la profecía ha quedado cerrada. Pero si hablo, todo esto, hermano, fue por obra diabólica. Por obra diabólica, ¿sí? Ahora, siempre, hermano, todavía hay falsos profetas, porque sí profetizan según, pero no se cumple lo que ellos profetizan, hermano. No se cumple. Y cuando un profeta, hermano, habla en nombre de Dios, todo se cumple, hermano. Todo se cumple al pie de la letra, hermano, ¿sí? Pero sí, hoy en día, hermano, hay falsos profetas. Sí hablan, hermano, pero no son puras mentiras. Y si algo, hermano, parece que hablan bien, es por obra de Satanás. Porque la profecía ha quedado cerrada, hermanos. Ha quedado cerrada completamente. Sí, hermano, así es, hermano. ¿Alguien más, hermano? Bien, hermano, pues entonces aquí terminamos, hermano, la escuela dominical. Este próximo año, hermano, primeramente Dios, vamos a entrar a continuar con los estudios que estamos llevando, hermanos. Y aquí terminamos el estudio. Hermano, entonces, hermano, apréndase de memoria ese versículo de Mateo 1, 22 y 23, hermano, para que lo siga repitiendo, hermano, y grábeselo bien, hermano. Por lo pronto, hermano, lo que terminamos, vamos a decirlo, los que lo saben de memoria, y si no, búsquelo en su Biblia, hermanos. ¿Ven? Bien, Mateo 1, 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Mateo 1, 22 y 23. Amén, hermanos, que Dios me los bendiga, hermanos. Aquí terminamos la escuela dominical.